¿Cómo estás, queridos hermanos? Dios les bendiga muy ricamente. Les habla César Ramos. Gracias por la invitación a poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Antes quisiera agradecer de todo corazón a la amada iglesia, especialmente a los jóvenes que han estado ofrendando con el tema de las Biblias. Detrás del grupo de los jóvenes, seguramente la iglesia en general, con Biblias nuevas, Biblias usadas, pero de buena presentación, que ha sido distribuida en nuestra congregación. Todavía hay algunas hemos conservado para los premios de fin de año. También en otros lugares, otras ciudades de nuestra provincia, como también en la provincia de Catamarca. Un paraje llamado Casa de Piedra, allí he podido dejar algunas Biblias también. En Estación Arauz, Tucumán, también al hermano Samuel González. Así que reciban esta novedad y la caricia, la sonrisa del Señor por este servicio que han hecho para Él, de distribuir su palabra a través de uno que va conociendo estos distintos sectores. Saludar también a la familia Carbone, a don Paquito con toda su familia, sus nietos, sus hijas, al hermano Sergio y Mónica. Bueno, ya voy conociendo a varios, así que bueno, Dios les bendiga muy ricamente. Antes de abrir la palabra, quisiera que podamos orar. Amoroso Padre, gracias te damos porque tenemos el privilegio de que ese Dios creador sea nuestro Padre por toda la eternidad. Nos has alcanzado para salvación, para perdón, para adopción como sus hijos para siempre. Gracias. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra en esta ocasión y nos puedas enseñar, corregir, consolar, confortar de acuerdo a lo que necesitamos según tu palabra. Nos ponemos ante tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me han invitado para poder compartir el mensaje a la iglesia de Filadelfia, así que vamos a abrir la escritura allí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 hasta el final, ¿verdad? Ahí tenemos la escritura en cuanto a este mensaje, a esta iglesia. Y dice así: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hasta aquí nada más por el momento las Sagradas Escrituras. La lectura de ella, en ella. He separado en 4 partes para el estudio de esta carta, de este mensaje que le da el Señor Jesucristo a esta amada iglesia, que le ha hecho, si quizás sacar una sonrisa de alegría, porque es una de las iglesias que más elogios recibe, ¿verdad? De las 7 que están allí. La primera parte vamos a ver la característica del autor, que es el Señor Jesucristo, quien escribe esta carta, este mensaje a la iglesia de Filadelfia. En segundo lugar, la característica de la iglesia de Filadelfia. En tercer lugar, lo que vamos a estar viendo es unas comunicaciones alentadoras. Y por último, unos consejos y promesas. Consejos y promesas en cuarto lugar. Vamos al el primer punto, que tiene que ver con características del Señor Jesús, quien escribe, ¿verdad? Él se presenta ante cada iglesia con ciertas características que le compete. Los nombres, los títulos que compete al Señor Jesucristo, sus atributos, describen la persona de lo que Él es, ¿no? De hecho, todos estos atributos que quizás podemos conocer no limita a la grandeza de lo que es el Señor Jesucristo.
Pero es notable, y aquí es donde quisiera que empecemos a prestar bien atención, que estas tres características que se presenta el Señor Jesús no son porque sí. Tiene que ver con la situación en la que podía estar atravesando la iglesia de Filadelfia. Esas tres características que se presenta el Señor Jesús tiene que ver, en primer lugar, el santo. En segundo lugar, el verdadero. En tercer lugar, el que tiene la llave de David. Son estas tres características que se presenta allí al principio el Señor Jesucristo. Ahora es interesante también notar que en cada atributo, en cada característica que el Señor se presenta, tiene el artículo Él. Los teólogos dicen que este artículo asignado, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, habla de exclusividad, algo que es único en Él. Esto indica como el ser único en esa condición, único en esa condición. Y Él se presenta como el santo. Ahí nomás nos hace recordar, porque la palabra santo en griego significa separado del mal, significa que el que aborrece perfectamente. Y nos lleva a recordar quizás cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, cumpliendo su ministerio terrenal. Allí en Marcos capítulo 1, al principio nomás de su ministerio, relata el evangelista Marcos, que aún los demonios reconocen la santidad de Dios. Reconocen aún los demonios la santidad de Dios. Incluso Pilato, al final ya de su ministerio terrenal, cuando estaba siendo juzgado, y él tenía que deliberar si mandarle a la muerte, a ser crucificado o no, él sale a los judíos y le dice: yo no hallo ningún delito en él. Está escrito eso en Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 38. No encuentro nada, ningún delito, ningún pecado, algo por la cual yo tenga que acusar. Por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, dice: sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. La primera característica que se presenta, recuérdalo bien, santo, pero también el verdadero. Esta es la segunda manera que se presenta el Señor. La palabra ahí significa real, genuino, auténtico, el verdadero. Es distinguido de esos falsos dioses y de todos los que dicen ser dioses y no lo son, ¿no? Ninguna iglesia tiene el monopolio de la verdad. Jesús es el único verdadero. De hecho, él mismo en Juan 14:6 dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por medio de él. Por lo tanto, la verdad no es un principio filosófico, la verdad es una persona, es Cristo. La segunda persona de la Trinidad, ¿no? El Señor Jesucristo, Dios encarnado. Él es la verdad y de Él procede toda verdad. Él reveló su palabra y su palabra, su verdad. Pero la tercera característica que se presenta el Señor, la primera el santo, el verdadero, la tercera dice el que tiene la llave de David. Este término o esta frase es tomado de Isaías 22:22. Y acá, como le dije, prestemos atención porque estas características que se presentan tienen que ver con la situación con la que podría estar atravesando la iglesia de Filadelfia. Dice Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave es un símbolo de la autoridad del Señor. De hecho, en esa profecía mesiánica, tomada ahí en Isaías 22:22, está revelando la autoridad del Señor Jesucristo, que es el único, el que tiene la llave de David, el descendiente del linaje de David, que tiene la autoridad para abrir el futuro reino davídico, el futuro reino
milenial que le había prometido en el pacto davídico. Ahora bien, para ese tiempo, cuando ha sido revelado en Isaías, casi 750 años antes de que venga Cristo, no estaba completa la revelación como la que tenemos nosotros, que Dios ha dejado en su palabra. Solamente la revelación para ese tiempo de Isaías era solo para Israel. Y él le dice el único que tiene la autoridad para abrir ese futuro reino milenial, es un descendiente de David, que es el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que pensar que esa autoridad, ya teniendo toda la Biblia revelada, no solo compete para el futuro reino milenial, sino para todo el reino que en la Escritura se refiere, a toda parte que el reino en la Escritura se refiere. Por ejemplo, allí en Colosenses capítulo 1, verso 13, está diciendo el Señor que todas aquellas personas que han creído en Él, ¿verdad? El Señor los ha traspasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. No solo tiene el Señor Jesucristo autoridad para inaugurar el reino milenial, sino también para llevar a toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo a participar de su reino, no solo en su limitación reino milenial, sino en todo lo que Él gobierna y lo que Él gobernará, porque hasta ahora el mundo está gobernado por Satanás, está bajo el poder del maligno, porque el Señor lo quiere así, pero ahora sí, por sobre de Él. Él ve qué cosas permite y qué cosas no, pero llegará un día en que el Señor va a gobernar todo. Y el Señor es quien determina quién va a entrar y quién no va a entrar en ese reino. Ahora, es interesante porque ahí Isaías, que estaba hablando en esa profecía, le dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Es decir, da la idea que no sobre su mano, sino sobre su hombro. La importancia de la puerta se medía por el tamaño de la llave, y la llave sería tan grande que no era suficiente con la mano, sino sobre su hombro, ¿no? Por la grande que era la puerta. Esta metáfora, esta ilustración me hace pensar en el plan de Dios, ¿no? La puerta, el lugar es grande porque es su reino, la puerta es grande porque es Jesucristo, pero la llave es grande porque es su evangelio. Y esta es la idea por la cual va presentando, ¿no? Y esa misma llave le ha dicho al apóstol Pedro allí en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino. Y eso se empezó a cumplir cuando llegó el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y Pedro predicó el evangelio. Y a la casa de Israel, y 3.000 personas recibieron a Cristo y fueron bautizados, inaugurando el reino del Señor, ¿no? El reino del amado Hijo, en la cual entraban no solo los israelitas, comienza con los israelitas, pero posteriormente Pedro mismo tiene que ir a la casa de Cornelio, un gentil, un centurión romano, y les predica el evangelio. Y él y toda su casa también creen en él. Y abre también las puertas para los gentiles. De esa manera, de ahí en adelante, el ejercicio de la evangelización, que señala la puerta que es el Señor Jesucristo. Él dice: yo soy la puerta. El acceso al Padre, al reino, esa evangelización ha dejado en manos de la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿quién determina quién abre y quién cierra? Y cuando Él cierra y ninguno abre, es aquel que tiene la autoridad. El Señor Jesús en Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto y tengo la llave de la muerte y del Hades.
la llave de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo es quien murió, quien fue sepultado pero resucitó venciendo la muerte, siendo el sustituto de nosotros pecadores, recibiendo el castigo que no nos correspondía para que nosotros pudiéramos ser salvos por la gracia del Señor. Y Él determina quién va a entrar. Y cuando alguien entró, Él dice, no puede salir ya, queda asegurado. Pero Él también determina hasta cuándo va a estar abierta esa puerta y cuándo también va a ser cerrada, ¿verdad? Esa puerta. La primera característica del Señor, entonces, el Santo. La segunda característica, recuérdalo, el verdadero. Pero la tercera característica, el que tiene la llave de David. Habla de la autoridad. Quien tiene la autoridad para dejar ver quién ingresa al reino del cielo y quién no. Nos habla de aquel que tiene el poder legislativo, administrativo, un control incuestionable, porque Él es santo, porque Él es verdadero y porque Él fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario, para que toda persona que se arrepienta no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en este día tú te encuentras aquí y has escuchado quizás muchas veces el Evangelio, pero no lo has recibido, no has entrado por esa puerta, y te invito a que recibas al Señor Jesucristo, recibas el perdón que el Señor Jesucristo te ofrece, para que Él limpie tus pecados. Él dio su vida, Él derramó su sangre, y su sangre nos limpia de todo pecado, y puedas recibirlo a Él como tu Dios y Salvador y caminar juntamente con Él. Si tienes algunas preguntas, seguramente allí los hermanos podrán evacuar esas preguntas. Acércate con toda confianza.